En el Foro de Reactivación Económica, el presidente Gustavo Petro presentó una propuesta audaz para reformar la economía de Colombia. En su discurso, detalló un plan que busca transformar el modelo extractivista que ha prevalecido en las últimas décadas hacia uno que privilegie la producción sostenible y descarbonizada. Petro describió este momento como un punto de inflexión para el país, subrayando la urgencia de adaptar la economía a las nuevas realidades globales. Petro comenzó su intervención haciendo referencia a las promesas económicas que realizó durante su campaña presidencial y que han guiado sus primeros 2 años de gobierno. Subrayó que su intención no es destruir el capitalismo en Colombia, sino evolucionarlo hacia formas más sostenibles. No se trata de acabar con el capitalismo, sino de hacerlo más avanzado, afirmó Petro, enfatizando la necesidad de adoptar modelos de producción más modernos y responsables con el medio ambiente. El presidente criticó duramente el modelo económico basado en la extracción de recursos naturales como el petróleo y el carbón, que ha dominado en Colombia durante los últimos 50 años. Explicó que este modelo alcanzó su punto máximo en 2013 y desde entonces ha mostrado claros signos de agotamiento. Petro destacó la importancia de cambiar de rumbo hacia un modelo que no solo extraiga, sino que también genere riqueza a través de la innovación y el trabajo productivo. Un pilar fundamental de la propuesta de Petro es la descarbonización de la economía colombiana. Según el presidente, el mundo está demandando menos carbón y petróleo, una tendencia que considera irreversible debido a la crisis climática global. Petro advirtió que la crisis climática podría conducir a la extinción de la vida en el planeta si no se toman medidas drásticas. Esta situación, dijo, obliga a repensar la estructura económica de Colombia para adaptarse a las nuevas circunstancias. Petro presentó la descarbonización no solo como una necesidad ambiental, sino también como una oportunidad económica significativa para Colombia. Explicó que el país tiene un gran potencial en energías limpias, como la hidroeléctrica y la solar, que ya están demostrando ser más competitivas que las energías fósiles. Según el presidente, la transición hacia una matriz energética limpia podría reducir los costos de producción en sectores clave, fortaleciendo la competitividad de Colombia en el mercado global. Para financiar esta transición hacia una economía más sostenible, Petro propuso un conjunto de medidas que incluyen una inversión forzosa en sectores productivos y una reforma tributaria orientada a favorecer las energías limpias. Sugirió reducir impuestos para sectores como el turismo y las energías renovables, mientras se incrementan para el petróleo y el carbón. Esta reforma, explicó Petro, tiene como objetivo reactivar la economía al orientar los recursos hacia áreas de producción sostenible. Además, Petro criticó la actual política energética, describiéndola como irracional y antieconómica por seguir favoreciendo la generación de energía a partir de fuentes contaminantes como el gas. Propuso modificar la fórmula de precios de la Comisión de Regulación de Energía y Gas para que los costos reflejen mejor el verdadero costo de producción. Esto, según Petro, incentivaría el uso de energías más baratas y limpias, alineándose con la nueva visión económica del país. El presidente también abordó la necesidad de una reforma laboral que coloque a los trabajadores en el centro de la economía. Explicó que la prosperidad no puede depender de jornadas laborales más largas, sino de un aumento en la productividad a través del conocimiento y la tecnología. La ganancia en el siglo XXI no se basa en lo largo de la jornada laboral, sino en la productividad, afirmó Petro, destacando la importancia de invertir en educación y tecnología para mejorar la productividad nacional. Petro argumentó que Colombia debe superar su enfoque anacrónico en el trabajo y la productividad, que ha llevado al país a tener una de las jornadas laborales más largas y una de las productividades más bajas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Sostuvo que es crucial reducir la jornada laboral y aumentar los salarios para fomentar una economía más dinámica y equitativa. Este cambio, según el presidente, es esencial para que Colombia pueda competir en la economía global del futuro. En su discurso, Petro también destacó la importancia de reducir los costos financieros y de energía
como parte de su estrategia para revitalizar la economía. Explicó que estos costos han sido un lastre para el crecimiento económico y que su reducción permitiría aumentar la demanda interna, construyendo una nueva senda de desarrollo económico nacional. Según Petro, esta estrategia es clave para lograr una prosperidad duradera para todos los colombianos. Petro presentó su visión económica como una invitación a todos los sectores de la sociedad colombiana a unirse en un esfuerzo colectivo por transformar la economía del país. Reconoció que este camino no será fácil y que requerirá decisiones difíciles y audaces. Sin embargo, insistió en que este es el único camino para asegurar un futuro próspero y sostenible para Colombia. «Es ahora o nunca», afirmó Petro, subrayando la urgencia de actuar de manera decisiva. A lo largo de su discurso, Petro reiteró que su objetivo es construir una economía más sostenible, equitativa y competitiva a nivel global. Explicó que esta visión no es solo una respuesta a la crisis climática, sino también una estrategia para posicionar a Colombia como un líder en la nueva economía global. «Tenemos la oportunidad de ser pioneros en la transición hacia una economía descarbonizada», afirmó Petro, señalando que Colombia puede y debe liderar este cambio. Petro también destacó la importancia de la cohesión social en la implementación de su plan económico. Explicó que la transformación que propone requiere el apoyo y la participación de todos los colombianos, desde los trabajadores hasta los empresarios. Según el presidente, la colaboración entre todos los sectores es esencial para superar los desafíos que enfrenta el país y para construir una economía que beneficie a todos. «Este es un esfuerzo de todos y para todos», afirmó. Petro subrayó que la transición hacia una economía descarbonizada también ofrece oportunidades para diversificar la economía colombiana. Explicó que, además de las energías limpias, sectores como la agricultura, la industria manufacturera y el turismo tienen un gran potencial de crecimiento si se alinean con los principios de sostenibilidad. Según el presidente, esta diversificación es clave para reducir la dependencia de Colombia de los combustibles fósiles y para construir una economía más resiliente. El presidente también hizo hincapié en la importancia de la innovación como motor de la nueva economía colombiana. Explicó que, en un mundo cada vez más competitivo, la capacidad de innovar será crucial para el éxito económico. Petro instó a las empresas colombianas a invertir en investigación y desarrollo y al gobierno a apoyar estos esfuerzos a través de políticas que fomenten la innovación. Según Petro, la innovación no solo impulsará el crecimiento económico, sino que también creará empleos de calidad. Petro planteó que la reforma educativa es un componente crucial de su plan económico. Explicó que para aumentar la productividad y la competitividad de Colombia, es necesario invertir en la educación de la población. Según el presidente, una fuerza laboral educada y capacitada es esencial para la transición hacia una economía basada en el conocimiento y la tecnología. Petro propuso un aumento en la inversión en educación, especialmente en áreas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.